Muy bien, vamos a ver hoy el estudio número 8 de esta serie Jesús, el restaurador de la vida. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con justamente la vida y sobre todo desde el plano espiritual. Hay un relato en el Evangelio según San Juan, donde se nos habla de un amigo, muy amigo de Jesús, y de sus hermanas, Marta y María. Y entonces ocurre que Lázaro, el amigo de Jesús, muere. Marta y María mandan a llamar a Jesús antes de que Lázaro muera, porque estaba muy enfermo, lo mandan a llamar para que lo sane. Curiosamente, Jesús no responde rápidamente, como uno supondría, al pedido de las hermanas de Lázaro, y finalmente cuando llega, Lázaro ya había muerto. Marta y María están llorando tristemente y Jesús entonces tiene un diálogo con ellas y finalmente el relato bíblico nos dice que Jesús resucita a Lázaro. Bueno, esta historia tiene algunos elementos muy importantes para entender cómo es esto de la muerte, qué es la muerte, en qué estado están los que mueren, qué dice la Biblia acerca de esto. De modo que vamos a empezar entonces a analizar el texto bíblico. En primer lugar, vamos a ir a lo opuesto a la muerte, que es la vida. Y si vamos al comienzo mismo del texto bíblico, en el libro del Génesis, el capítulo 1 y el verso 27, allí Moisés, el autor del libro del Génesis, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La Biblia es categórica, clara, contundente, y no da rodeos en esto de la afirmación de que Dios es el creador del hombre. Ahora, ¿cómo procedió Dios al crear al hombre? En el mismo libro del Génesis, en el capítulo 2 y el verso 7, allí dice: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra. Acá el relato bíblico da un giro muy importante en esto de relatar la creación. El Génesis 1 viene diciéndonos qué creó Dios en cada uno de los días de la semana de la creación, y el relato nos dice que Dios habló y existió. Él habló y salieron a la vida los vegetales, los animales, las aves. Pero en este caso, en el caso del hombre, dice que el Señor modeló al hombre. Dios no hace como con el resto de las especies que habla y salen a la vida en multitud, sino que modela un muñeco de barro, una estatua de barro, una escultura de arcilla. Y entonces dice que lo modeló del polvo de la tierra. Primer paso. Segundo paso, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Y ahora, con los dos elementos juntos, la arcilla y el soplo de vida, el aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente. Así concluye el verso número 7. Acá vemos algunas cosas muy importantes. Hay dos elementos constitutivos del hombre: la tierra, el barro, la arcilla, pero eso es un cuerpo inerte, no tiene vida. A esa escultura, Dios dice que le sopla en su nariz aliento de vida. O sea, le da vida, sencillamente. Esa escultura ahora tiene vida, y el resultado de la unión de los dos elementos dice que el hombre llega a ser
un ser viviente. Un ser. Habla de dos elementos que se constituyen en uno solo. Y hago este énfasis porque la filosofía griega que penetra después el pensamiento occidental y lo hace hasta el día de hoy, nos habla del dualismo, que el hombre está formado por dos elementos, el cuerpo por un lado y el alma por otro. La Biblia dice que el hombre llegó a ser un ser viviente a partir de la unión del barro con el aliento vital, con la energía vital. Y es por eso que muy acertadamente, muchas veces cuando se habla de la cantidad de habitantes de un lugar, de una ciudad, de un pueblo, dice que allí habitan tantas almas. Y es una expresión correctísimamente expresada. Efectivamente, los seres humanos, así como somos uno, cada uno de nosotros es único y no formado por dos partes. El alma, a que muchos hacen alusión como un agregado al cuerpo, no es tal. Somos la unicidad del ser humano, eso es el alma. Nosotros somos almas. Por eso se utiliza la expresión cuando se dice de los habitantes de un lugar, son tantas almas. Aquí la Biblia es clara, el hombre llegó a ser un ser viviente, producto de la unión de dos elementos que separados no son un ser viviente, no son un hombre. La arcilla y el soplo de vida, que no es otra cosa que la energía vital que nos permite movernos, pensar, actuar, decidir, trasladarnos. Bueno, así, de esa manera, Dios crea al hombre, uniendo estos dos elementos. Así llega el hombre a la vida. Pero entonces hoy el tema que nos ocupa es la muerte. ¿Y qué es entonces la muerte? Hay un libro que con claridad lo expresa, un libro bíblico, que es el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. En este libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el verso 7, el autor escribe lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios, quien lo dio. Bueno, aquí el autor del libro de Eclesiastés nos habla del proceso opuesto a aquel que leímos recién en Génesis. En Génesis, Dios une la estatua de barro con el aliento de vida, y el resultado es un ser viviente. Ahora, cuando se produce la muerte, estos dos elementos se separan. El polvo dice que vuelve a la tierra de donde vino, y el soplo vital, la energía vital, vuelve a Dios, que es el que la provee. Esto que vuelve a Dios, dice el versículo, el aliento de vida es el que vuelve a Dios. Contrariamente a lo que muchos afirman de que lo que vuelve, lo que sale del cuerpo, es un alma que sigue pensando, que sigue sintiendo, que sigue razonando, que sigue interviniendo en el mundo de los vivos, que es algo consciente. La Biblia no dice eso, dice que lo que vuelve a Dios es el aliento de vida, simplemente la energía vital que tenía esa persona cuando estaba viva. Bueno, de modo que la muerte es la separación de estos dos elementos que componen el hombre. ¿Cuál era el plan de Dios entonces para el ser humano? Si volvemos al libro del Génesis, pero ahora vamos al capítulo 2, los versos 16 y 17, aquí dice: Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Este texto
es de suma importancia porque nos aclara qué pasa con el hombre, contrariamente a lo que dice la creencia popular, de que tenemos un alma inmortal, un alma que no muere, es inmortal. Cuando muere el cuerpo, el alma sigue viva, no hay manera de matarla, sigue viva, es inmortal. Acá la Biblia no nos dice eso. Cuando Dios crea al hombre, le da una prueba de lealtad y le dice: podés comer de todos los árboles del huerto, pero de uno solo, de ese no. Si comes de ese vas a morir. De modo que Dios no creó al hombre inmortal. Le dio vida, pero una vida que continuaría mientras él se mantuviera leal a Dios. O sea, era una vida condicionada. Mientras hubiera lealtad, seguiría con vida. Puedes comer de todo, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Entonces, el plan de Dios para el ser humano era que viviera, pero no a cualquier precio. Viviría mientras fuera leal, mientras fuera fiel a Dios. Y entonces, aquí en el mismo Génesis, pero el capítulo 3 y el verso 4, arranca esto de dónde sale la creencia de que el hombre cuando muere no muere. Que cuando el hombre muere, el alma anda por algún lugar haciendo de las suyas. Acá dice en Génesis 3:4, pero del fruto se produce un diálogo entre la mujer, Eva, y la serpiente, que no hablaba, sino que estaba haciendo de medium entre Eva y el diablo. O sea, el diablo hablaba a través de la serpiente. Pero Eva le explica al diablo, que ella no sabía que era el diablo, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Y entonces la serpiente le replica a la mujer: no es cierto, no morirás. Bueno, esta es la primera mentira que está registrada en la Biblia. Cuando el diablo le dice a Eva: no morirás, podés desobedecer tranquila a Dios, no vas a morir. Acá está la gran mentira del alma inmortal, la inmortalidad del alma. No importa lo que hagas, no vas a morir. No sé a dónde vas a ir, pero morir no. Bueno, es una mentira satánica que se instaló en el pensamiento de gran parte de la humanidad. Ha ido pasando de civilización en civilización hasta llegar hasta nuestros días, cuando todavía gran parte de la población mundial, no importa de qué religión sea, consideran que tenemos un alma inmortal, que cuando la persona se muere, el alma sale de su cuerpo y sigue viviendo en algún otro lugar. No moriréis es la primera mentira que se pronuncia en este planeta. De modo que esto puede parecernos extraño, raro, sobre todo cuando por mucho tiempo hemos estado creyendo que el alma sigue viviendo en algún lugar, pero si volvemos al libro del Eclesiastés que habíamos consultado hace un ratito, allí el autor es muy claro en cuanto a esto de la muerte, clarísimo. En Eclesiastés, el capítulo 9, el texto bíblico nos dice esto. Capítulo 9, versos 5 en adelante. Acá dice: hablando de los muertos, los vivos saben que han de morir. Bueno, esto es claro, todos sabemos que vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Ya, si vamos notando el detalle, nada saben. Los que creen en el alma inmortal dicen que el alma sabe dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos.
Después dice, ni tienen más paga. Los que creen en la inmortalidad del alma dicen que si ha sido una buena persona se va al cielo, esa es la paga, ese es el premio, o se va al infierno, esa es la paga, el castigo, o le pasa alguna otra cosa, si no ha sido muy bueno y depende de la cultura en la que estemos, puede reencarnarse en algún insecto, en alguna cosa, porque no fue tan bueno, pero si fue muy bueno, la reencarnación será en un ser superior. No tienen más paga, dice. Todavía dice más, hasta su memoria queda en el olvido, o sea que no recuerdan, no pueden recordar. Algunos creen que los muertos se acuerdan muy bien de lo que le hemos hecho cuando estaban con nosotros y si no hemos sido muy buenos con ellos, ahora podrían llegar a desquitarse, haciéndonos alguna maldad cuando a ellos se les ocurre hacerlo. Hasta su memoria queda en el olvido. Y dice en el siguiente versículo, también su amor, su odio, su envidia perecieron ya. Aquí está hablando de sentimientos, de emociones. Ya no aman, no pueden odiarnos, no tienen absolutamente nada, pensar nada acerca de nosotros. Nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Nosotros podemos honrar la memoria de los muertos, y no está mal hacerlo, pero el muerto no se entera. Podemos ir a visitar su tumba, no se entera. Podemos llevarle ofrendas florales, no se entera. No tiene más memoria, no tiene más parte de lo que se hace debajo del sol. En el verso 10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. De modo que lo que querramos hacer tiene que ser hecho ahora, no puede ser hecho después de la muerte. Muy bien, la serpiente entonces mintió al decirle a Eva que comiera tranquila, que no iba a morir. Ahora bien, si todavía tenemos dudas de si tenemos un alma inmortal o no, vamos a ver otro texto bíblico que es el que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 4, dice, porque toda alma es mía. Tanto el alma del Padre como la del Hijo, las dos son mías. Y notemos cómo cierra el versículo. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, la Biblia es clara. No hay alma inmortal. Habla de un alma que va a morir. De modo que no nos creamos la mentira del diablo de que el alma es inmortal, de que el alma sigue viviendo. De modo que la Biblia es clara, el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice que todos hemos pecado, de modo que todos vamos a morir. Aquí en Deuteronomio, el capítulo 18, hay una instrucción clara que Dios le da a su pueblo. En el verso 10 y en el verso 11, Dios les dice a los israelitas, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Acá hay una larga lista de cosas que Dios determina claramente que son contrarias absolutamente a su voluntad. Cierra con que no tiene que haber en su pueblo nadie que consulte a los muertos. Pero fíjense la lista que incluye algunas prácticas que todavía se hacen, el pasar a alguien por el fuego. Muchas veces hemos escuchado de los que caminan sobre las brasas. Ni adivino, ni astrólogo, acá están los que hacen los horóscopos y la práctica de consultar el horóscopo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos.
De modo que si esto se origina en una mentira satánica, por eso el Señor es tan claro que en su pueblo no tiene que haber gente que haga esto. Bien, nosotros estamos hablando de Jesús restaurador de la vida. Entonces vamos a ver algún texto ahora que nos dé que nos dé esperanza, porque hasta ahora hemos visto que el alma es mortal, el alma muere, y entonces, ¿qué pasa? No hay más nada después de eso. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo cuando les escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, versos 15, 21, 22 y 23. Le vamos a pedir a Gaby que lo lea. Sí, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, este es un texto maravilloso porque dice que así como en Adán todos morimos, pero ahora viene la esperanza. En Cristo todos seremos vivificados. Cristo resolverá este problema de la muerte, devolviéndonos en algún momento la posibilidad de vivir eternamente. Y hay un texto muy bonito en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 16, que lo va a leer Gaby también, y vamos a notar qué dice este corto pasaje, pero tan significativo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Jesús nos amó tanto al mundo, o sea, que dio a su Hijo para darle al mundo la posibilidad de tener salvación. Jesús muere por todos los habitantes de este planeta. Sin embargo, dice que no por eso todos van a tener vida eterna. Él murió por todos, pero después dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio su vida por todos, para que todos puedan tener la posibilidad de salvarse. Pero ¿quiénes se salvarán? ¿Quiénes tendrán vida eterna? Los que creen en Él, los que aceptan el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. De modo que ante la muerte no hay desesperanza, hay esperanza. Es cierto, la muerte entristece porque hay una separación, pero es una separación temporal. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él finalmente va a resucitar a aquellos que le han aceptado. Y a partir de allí, la muerte ya no existirá. Dice que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Y vamos a cerrar con otro texto, esta vez del apóstol San Pablo, que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante, 13 al 18. ¿Qué dice este pasaje? Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos da una gran esperanza. Él dice que no quiere que nos desesperemos ante la muerte. No nos dice que no nos entristezcamos porque eso es natural, pero sí nos recuerda que cuando Jesús vuelva, allí en ocasión de su segunda venida, los muertos en Cristo, los muertos aquellos que murieron creyendo en Él, habiéndolo aceptado como su Salvador, recibirán la vida eterna, serán resucitados. De modo que esta esperanza realmente es vivificante y nos da
la seguridad de que aun cuando tuviéramos que morir por algún tiempo, eso no es definitivo. Jesús volverá a la tierra y entonces dará la vida a aquellos que creyeron en Él. Por eso este estudio cierra con un compromiso de fe que ojalá cada uno lo hagamos nuestro. Dice: si muero antes de que vuelva Jesús, quiero ser parte de la resurrección de los justos. Por eso me comprometo a vivir en compañía de Cristo. Ojalá que este compromiso sea personal, sea de cada uno. Nadie puede asumir este compromiso por otro, que ojalá cada uno podamos asumirlo, pero por nosotros mismos. Y así, de ahora en más, vivir con la esperanza de que Jesús habrá de resucitarnos en ocasión de su segunda venida.